Bueno, muy buenos días para todos. El Señor bendiga enormemente a cada familia que se encuentra aquí con nosotros en este espacio maravilloso. Quiero en este momento aprovechar para darle la bienvenida a nuestro pastor Eloy, bendito Dios que está aquí con nosotros. Eh, Pertenece a la iglesia PUC. Bendito Dios, Dios bendiga grandemente este santo ministerio que lleva la palabra del Señor. También está aquí nuestro hermano Gerson Barbosa, Elisa, y los hermanos que se van a ir conectando poco a poco. Pues, pastor, aquí por momentos vamos a tener 10, 15, 2, 3, dependiendo las ocupaciones de los ministros. Porque como bien sabe, pues la obra de Dios tiene una demanda y esa demanda, aunque esté programada, siempre sobrepasa las expectativas. Qué bueno. Entonces, como nuestro pastor está entrando hoy, queremos darle la bienvenida, pues, y recibiendo su oración. Entonces, Pastor Eloy, gracias para nosotros, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Eh, Gracias por darle un buen ok a la primera clase que ha visto y yo espero que le continúe sirviendo mucho este proceso. Bienvenido, amado pastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Bien, saludamos a todos los hermanos de este grupo, a los pastores, a los líderes. Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición desde aquí de Puerto Leguízamo, Putumayo, poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muy contento siempre cuando me estudio o hago cualquier estudio en la carrera administrativa, me gusta, me encanta porque esto es lo mío. Dios le Amén, bendiga, mi pastor. amén, amén, amén. Bueno, pastor, entonces vamos a recibir tu oración, que es algo importante para nosotros. Bueno, entonces vamos a orar en esta mañana, que Dios sea abriendo nuestro entendimiento para entender lo que el hermano nos va a enseñar, nos Amén. va a través de esta enseñanza, que Dios sea obrando maravillosamente. Amado Dios, delante de su presencia, colocamos, Señor, Dios Todopoderoso, nuestra vida y la vida de cada líder, cada pastor en esta mañana, la vida del Señor, de que nos va a enseñar nuestro hermano, Señor, tú sea usándolo, esas palabras sabias para edificación, para servirle mejor a ti, Señor. Gracias por esta linda oportunidad y bendíganos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano. Dios le bendiga. Amén y amén, Jesús. Listo, perfecto. Una enorme bendición. Listo, vamos a ver por acá. Buenos días para mi hermano Gerson. ¿Cómo me le va, hermano Gerson? Vamos a ver si el hermano Gerson está conectadito. Dios le bendiga, pastor, a todos los que están Amén. acá en este grupo, en esta Ok, mañana. muchísimas De una gracias. manera los saludo y bueno, aquí estamos listos para recibir información. Perfecto. Buenos días, hermana Elisa. Buenos días, por buenos Buenos días. días, bendiciones. Estamos atentos. Dios te bendiga enormemente. Amén, amén. Buenos días, hermana Luciana. Buenos días, pastor. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Amén, perfecto. Bueno, listo. Entonces ya prácticamente estamos para comenzar aquí. Y voy a pedirle un momentico a Gerson. Vamos a ver, Gerson, que nos cuente, Gerson nos haga un pequeño recuento de qué más le impactó de lo que vimos en la primera parte de la clase, hermano Gerson, si está disponible. Bendito Dios. Sí, señor, Perfecto. digamos, de la clase que me estaba validando, Sí, esa, señor. ¿no? Sí, señor. Ah, pues fueron puntos muy importantes sobre, pues quiero resaltar, pues, cómo fue la historia Sí. de la capellanía, a dónde nació. Y pues mira que fue por un soldado romano llamado Martín de Tor, y que esto fue después de 316 años después de Cristo. Allí donde nació, que era la capa, que él se sacó la capa. Bueno, quiero como parafrasear, resumir esto. Y pues es Sí, impactante sí. ese puntico, cómo nació y cómo fue creciendo, cómo se fue mirando en todas las áreas
que entró a lo que es militar, después que en los deportistas, eso de los deportistas es muy claro y miraba cómo tuvieron allí ese debate ustedes en la clase y fue bien, bien elegante, bien explicadito, quedó allí, pero eso tiene una profundidad amplia, tiene una profundidad, entonces digamos que eh, las dos clases que miré allí pues son de vital importancia porque miramos donde nació la capellanía, de dónde venía, que viene de Capa, donde este soldado mirando la necesidad de este habitante de calle, o más conocido como antes se decía que indigente, bueno, y que en ese lugar hacía mucho frío. Y él llegar y cortar su capa y ponerla allí, y allí fue donde nació la capellanía y se ha extendido a todas las áreas, en todas las Perfecto, áreas. gracias, Gerson. Súper. En- Gerson, entonces, en palabrita nos ha puesto en el contexto. Listo, Gerson, con eso tenemos, nos ha dado ya un buen significado. bueno, señor. Gracias. Como puede ver, la capellanía es tan amplia y lo que estamos viendo que es la oratoria es algo que lo vamos a necesitar en todos los campos. Imagínense ustedes cuando los inviten a una reunión y de pronto en medio de la reunión, cuando no tenemos exactamente al personal de la iglesia, porque es que en la iglesia tenemos ya bastante confianza del espacio, de las personas, de la gente. Y esto ha hecho, esto hace que nosotros seamos, digamos, seguros en nuestra propia hábitat. Pero cuando salimos y hay personas que no son cristianas, hay personas que son una comunidad que no conocen, muchas veces vamos a encontrar personal profesional, vamos a encontrar psicólogos, abogados, vamos a encontrar, bueno, de todos los profesionales. Y a veces esto genera presión en el pastor, el capellán. Lo digo porque me pasó y muchas personas, muchos líderes decían, oye, voy a dar una charla, una conferencia, pero imagínate que allá está el alcalde, imagínese que allá está el general eh, el director de la policía, del ejército, y eso producía como una presión. Pero cuando tú pasas por la oratoria, cuando tú ves los puntos, cuando ya usted esto lo tiene en mente, lo practica y la iluminación de Dios en nuestras vidas nos lleva a fortalecer este conocimiento, el nerviosismo está al entrar. Es más, de un momento a otro ya no hay nerviosismo, ya hay esa ansiedad, deseo de pasar y realizar ese trabajo. Entonces, vimos cómo es importante mantener el tiempo, cómo es importante ser creativo por si me dicen que el discurso solamente va a ser media hora. Cuando hablo de discurso puede ser una charla o puede ser una prédica, porque es que el capellán es realmente un representante de Dios para llevar la palabra de Dios. Pero en la figura del capellán, las personas tienen confianza, las instituciones, para decirle, capellán, ¿por qué no nos da, por favor, una charla acerca de embarazos en adolescentes? Y de pronto uno dirá, no, pero es que yo en la Biblia no tengo un recuento de embarazos en adolescentes. Claro, esto es un tema ético, pero sí tengo unos principios de familia. Entonces, ¿qué hago? Sazono el tema con la parte social, la investigación de la parte social y el sazón de la palabra de Dios, pues por encima de todo. ¿Qué hacemos? Llevamos la explicación, damos un discurso y las personas lo reciben con mucho agrado. ¿Qué pasa después? Personas preguntando, capellán, ¿usted dónde congrega? Capellán, ¿dónde queda su iglesia? Capellán, ¿cómo podríamos hablar más con usted? Capellán, tengo un hijo así, capellán, y empieza un crecimiento tanto personal para el capellán como para la obra de Dios. Vamos a hablar hoy precisamente del discurso, cómo prepararlo. Dice, cuando se prepara un discurso hay que tener muy claro cuál es el objetivo que se pretende conseguir. Cuando usted prepara un discurso, usted va a tener claro qué es lo que va a hacer. Uno, va a informar sobre algo, va a dar una motivación acerca de algo, va a divertir. Bueno, tanto la parte de divertir es más recreacionista, pero hay capellanes que manejan la parte de la recreación y lo hacen muy bien. O va a advertir. ¿Cuál es el tema que usted realmente lleva? Porque lo primero que hay que hacer es definir el tema
de la exposición. Yo debo tener un tema, así como cuando voy a predicar, debo tener un tema. Y cuando el tema está definido, pues debo entender que antes de definir el tema, recuerde que hay un público. Yo ya pregunté qué tipo de público es. Yo ya pregunté si es cristiano. Ya pregunté si es un público mixto. Ya pregunté si son madres de familias. Ya pregunté si son adultos mayores, para que cuando lleguemos con el tema sepamos qué es el público que tenemos, qué le podemos decir al público, qué le podemos impartir que realmente ellos lo lleven en su corazón. Entonces, cuando se define el tema, se debe terminar una idea clara o clave, o sea, transmitir sobre lo que va a girar la argumentación. Vamos a colocar un tema aquí. Por ejemplo, nos van a invitar a un centro geriátrico. Y en este centro geriátrico vamos a tener como invitados todo el personal operativo del centro geriátrico y administrativo. Vamos a tener los abuelitos, ¿cierto? Vamos a tener los familiares de los abuelitos. Mire qué público tenemos allí. Tenemos la parte administrativa, la parte gerencial, la parte operativa, tenemos los abuelitos y tenemos los familiares. Caramba, ¿y qué tema podemos tratar allí si es tan mixto? ¿Por qué no tratamos un tema que tenga por título el cuidado de la familia desde el principio hasta el final? ¿Y de qué vamos a hablar? Podemos hablar de la importancia del cuidado de los niños, de la importancia del cuidado de los adolescentes, de la responsabilidad que tienen los padres hasta este punto, hasta llevar sus hijos a un conocimiento profesional, a un conocimiento de Dios, y darle la vuelta al tema para empezar a explicarle ahora la importancia de cuidar a quienes nos cuidaron, como algo así de hombres y mujeres cuidando a sus seres queridos. ¿Qué hacemos al final con todo esto? Pues organizamos ya un tema para el discurso, porque allí en aquel lugar que antes se llamaba ancianato, hay un público que está esperando. De pronto el público ya sabe que vamos, o va a ser una sorpresa. Sorpresa, le tenemos un capellán. Y el capellán hoy nos trae un tema muy importante, y este tema es cuidando la familia desde el principio hasta el final. Eso va a ser algo muy hermoso. Pero yo no puedo llegar sin un tema, yo no puedo llegar sin preguntar cuál es el público, porque cabe realmente allí decir que podemos salir muy mal con el discurso, ya que no preparamos, ya que no preguntamos y ya que no tuvimos la opción de decir por qué razón a ellos no se les puede decir, no se les puede hablar. ¿Qué pasó con esto? No, algo muy simple. El hecho de no estar en contexto de la situación me deja desorientado. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar esta diapositiva? Cuando se prepara un discurso, hay que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Vas a informar? ¿Vas a enseñar? ¿Vas a advertir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes un tema? ¿Tienes una idea principal? Por ejemplo, como gente cuidando gente, el pueblo cuidando al pueblo. ¿Alguna idea que le dé a ese discurso algo de dónde sostenerse? Porque de pronto usted está en medio del discurso y dice, recuerde que estamos en la conferencia o en la charla de cuidando la familia hasta el final. De vez en cuando se trae la idea principal, se trae el nombre del tema para que las personas sepan qué es lo que estamos haciendo, los que vienen llegando, los que estaban desconcentrados, vuelvan a tomar el hilo. El discurso, que en otro caso podría ser la prédica, porque hay momentos que nos van a pedir la prédica. No solamente que hable de un tema especial, sino la prédica. Por ejemplo, en días anteriores estuve en el bienestar familiar dando la conferencia Autogestión Integral. Y en esta conferencia yo hablé acerca de lo importante que es motivar al colaborador, al trabajador, para que aprenda a buscar de Dios y a vivir de su propia oración, y de esta manera pueda ser más productivo, libere más rápidamente el estrés. Y habían personas que nada tenían que ver con el evangelio, eran profesionales totalmente de las dependencias del bienestar familiar. ¿Y qué hicieron ellos?
les gustó el tema, quisieron hablar, preguntaron de dónde éramos. ¿Por qué? Porque le pareció muy importante que la oración fuera un punto clave para liberar el estrés, para liberar la preocupación y estar más activo a nivel familiar y a nivel laboral. Eso fue algo importante. Entonces, colocamos un tema y empezamos a desarrollar frente a este tema. Estamos con el discurso en este día de hoy. Perfecto. Seguimos en este tema. Este proceso puede durar días. Hay que dar tiempo a la imaginación. Las ideas surgen inesperadamente. En esto de pronto ya tenemos un poco de experiencia porque, bueno, cuando se trata de preparar una prédica, un mensaje, un sermón, pues nosotros contamos primero que todo con puntos claros como Dios me trae la palabra, Dios me hace sentir la necesidad del pueblo, o yo estoy dentro del pueblo empapado de ellos y en base a eso Dios me está motivando, viendo las fallas, las falencias o la motivación del pueblo, me está motivando a tomar un tema para ayudarles a avanzar. Listo. Pero cuando hablamos de un tema social, a veces tenemos que meditar un poco más y claro que sí, pedirle a Dios que nos vaya dando esa organización también, abrir espacio a la lectura, preguntar cuál es el problema que está enfrentando, digamos, el centro geriátrico. Oh, que los abuelitos están muy abandonados, que los familiares no vienen, que ellos están muy depresivos, porque nadie va a saludarlos, cosas por el estilo, que nos van dando la idea que va surgiendo inesperadamente. Entonces, ¿cuántos días puede durar la preparación de un discurso? Lo que puede durar la preparación de una prédica. Pastor Eloy, ¿cuánto se demora usted para preparar una prédica? Sí, a grosso modo. Encienda el microfonito, pastor, que tiene el microfonito cerrado. No, Ahí, ahora sí, pastor. sí. Listo, listo. ¿Para prepararla o para predicarla? Para prepararla. Bueno, yo la prédica que yo enseño el domingo a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, 11, 1 hora. ¿Es Y culto yo la voy central? preparando. ¿Cómo? ¿Es la prédica central o es la Sí, prédica? la que enseño el día domingo, en la Perfecto. escuela dominical. Imagínate. Bueno, eso es Yo una la voy, buena mon- prédica. sí, yo la voy montando desde el día lunes. Lunes saco tiempo el martes, a veces el miércoles, a veces el jueves. Voy sacando y pidiéndole al Señor, voy organizando y ya el domingo ya la enseño. Perfecto. Y cuando es así que voy predicando en los campos, me toca así predicar que ya es media hora que predico, no me paso más y no media hora. Pues lógico que yo anterior de ir a predicar, y eso le enseño a los líderes que hay que prepararse el tema, ¿no? Y todo predicador, y le enseño a todo predicador que el hermano Gerson es testigo, que es uno de mis diáconos, le enseño, inclusive este año a cada líder le regalé una agenda, Perfecto. ¿cuál es el objetivo? Que ya cuando es predicador, servidor del Señor debe cargar la agenda con sus 2, 3 mensajes allí listicos, sacados, porque uno no sabe en qué ocasión le toca, y entonces para que no lo agarre prevenido y dar una buena imagen acerca del Evangelio y de lo que uno lleva. Ay, mire, Gerson ya está mostrando la agenda. Sí, la cosa es seria, Jesús sabe que la Ya cosa que es seria aquí. la cosa es seria. Entonces, Perfecto. Entonces, sí, señor, y dígame. así mismo hago. Y para los refanes, pues se montan las cartillas con tiempo, con autoridad, con ayuno, con meta, con tal, con lo otro, se va montando. Porque el objetivo es que si hay una oportunidad, yo parto de este principio, el objetivo es que si alguien nos da una oportunidad, no hay que desaprovecharla, hay que agarrarla. Entonces, parto de ese principio y yo creo que para llevar el evangelio a un alma, tan difícil que a veces la gente entiende el evangelio y a veces nos abre la puerta y a veces la despreciamos. Entonces, esa oportunidad no hay que desperdiciarla, y para eso hay que prepararse. Sí, señor. Perfecto. Entonces, note que estamos hablando de algo que conocemos. Debemos Ujú, preparar el tema. Debemos preparar el tema. ujú. Importantísimo.
Y tener en cuenta también lo que decía el pastor, el tiempo, cuánto vamos a durar. ¿Por qué? Porque por momentos nosotros queremos decir mucho y organizamos una serie de puntos y cansamos a la gente. Cansamos a la gente. Cuando hablamos de un discurso, teniendo en cuenta que una prédica bajo la unción del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque cuando se mueve allí esa unción, no, eso no es de media hora, 40 minutos. Pueden pasar muchos momentos maravillosos ahí. Pero cuando hablamos de un discurso social, pues no podemos hacer prácticamente todo con toda esa libertad que hacemos dentro del templo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La capacidad de retención de la gente. Si el público, por ejemplo, vamos a hablar de un público, ¿cuánto podrían retener los ancianitos? Algunos van a poder entender, otros no están entendiendo nada. ¿Cuánto podrían retener los familiares? De pronto un poquito más. Entonces, para un discurso en el ancianato estaría muy bien media hora, 40 minutos y una oración. Estamos ganados. Así es. Sí, porque a veces quisiéramos decir mucho más. No, y es que hay tanto para decir y cuando vamos Y a es hablar mejor, de... perdón, y es Sí, mejor dejar a la gente con hambre, con ganas, que dejarlos aburridos, una sola de lleno. Entonces es ya mejor no te dejarles quieren volver a ver más. No nos que traiga el queden con capellán. el deseo de invitar al capellán otra vez nuevamente. Exactamente, en esa vamos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El discurso, el tiempo, las ideas bien organizadas para que tengamos realmente una muy buena oportunidad de seguir sirviendo en aquel lugar. La idea clave. Bueno, ya colocamos la idea clave, pero voy a hablarles un poquito aquí. Dice, el discurso girará sobre una idea principal que resume el punto de vista del orador sobre el tema tratado. El orador tiene que ser capaz de ir al núcleo del asunto. El orador debe organizar el tema de manera que no le vaya a quedar suelto, que no se gaste mucho tiempo en tratar de darle una introducción al tema y le quite el tiempo del desarrollo y que no concluya de cualquier manera. Listo, hermano, este fue el tema. Amén. De tener en Mm. cuenta esta situación. Entonces, para definir la idea, porque yo debo tener una idea clave, lo que tengo que hacer es tomarme un tiempo, buscar una idea, una palabra, una frase correcta que me ayude a fortalecer el discurso. Por ejemplo, yo le puse como nombre cuidando la familia desde el principio hasta el final, pero una idea clara puede ser aquí hijos cuidando padres, como una idea que impulse hijos cuidando padres, o hombres cuidando hombres, gente cuidando gente, familia cuidando familia. Y eso va a ser un tema muy agradable, porque eso se llama en el marketing, se llaman gatillos mentales. Y los gatillos mentales que, por ejemplo, más barato no se puede, Así más es. económico no se puede, esos gatillos mentales. Y aquí gente cuidando gente, es decir, que los que están en el auditorio voltean a ver su papito, su abuelito, y el tema los va a tocar mucho. Caramba, yo cuando he cuidado, ¿por qué lo tengo aquí? ¿Sí? ¿Será que aquí está bien? Él me cuidó y yo no lo estoy cuidando ahora a él como debería ser digno. Aunque hoy hay centros geriátricos donde hay un cuidado digno, pero nosotros sabemos que lo más estable es que un padre pudiese quedarse con sus hijos hasta su etapa final. Entonces, el nombre y la idea clave debe estar preciso. Es como cuando decimos, tengo un tema y un subtema. Por ejemplo, voy a hablar de Jesucristo, el Salvador, ¿cierto? Tema principal, Jesucristo, el Salvador. Y voy a colocar un subtema que diga el Mesías. Apoyos para tener un buen discurso. Ya hablamos del tiempo, no sobrepasarnos. Entremos un poquito a la estructura. La estructura. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 puntos muy cortitos. Vamos a desarrollar o vamos a mejor organizar este discurso como con una introducción, como con un desarrollo y una conclusión, aunque hay muchos temas más.
Pero ¿qué hacemos en la introducción? ¿O qué es la introducción? Simplemente la introducción es un pequeño esbozo de lo que voy a hacer, de lo que voy a decir, del tema que voy a tratar, y es donde le voy a mostrar al público el interés de ese tema, lo importante, por qué se tiene que quedar a escucharlo. Entonces, seguimos con el tema. Vamos con el tema, cuidando a la familia hasta el final. Y dice, bueno, muy buenos días para todos. Dios bendiga enormemente a la familia, a todos los presentes en este lugar. Voy a tratar de un tema muy importante, y este tema tiene como propósito hacer que usted le dé un mejor cuidado a la vida emocional de las personas cercanas, de los que tiene a su alrededor, porque de esto depende que el día que usted necesite un cuidado emocional haya sembrado en otros para que también quieran cuidarlo. Y en esta introducción del tema quiero comentarles que vamos a tratar puntos como este: el diálogo, el contacto, de abrazos, y también la habilidad de escucharnos. Perfecto, entonces 3 puntos importantes que vamos a tratar hoy. Por favor, siéntese, eh, quédese cómodo, vamos a disfrutar estos 30 o 40 minutos. Perfecto. Y empezamos a desarrollar el tema. Por ejemplo, primer punto, el cuidado emocional. Vamos a tratar el cuidado emocional, entonces vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver el cuidado emocional. ¿Qué son las emociones? No, pues las emociones son todo aquello que aflora de nosotros, que está en el alma y que nos hace tener sensaciones como alegría, como tristeza, ¿cierto? Como admiración. Todo esto son las emociones, pero que por momentos las emociones se convierten en un río interno y no nos permiten estar felices, tener tranquilidad. Entonces, ¿cómo voy a cuidar las emociones de otra persona y cómo puedo cuidar las mías? ¿Cómo puedo cuidar las mías? Manteniendo la calma. ¿Cómo puedo cuidar la de otra persona? Enseñándole también a mantener la calma. Eso es un ejemplo. Primer punto. Desarrollamos los puntos en el tiempo equitativo y damos una conclusión. ¿Y qué es la conclusión? La conclusión no solamente es decir, hermanos, llegamos al final, ¿cómo les pareció el tema? No, la conclusión es un breve recuento, de lo que vimos y un cierre. ¿Cómo es esa conclusión? Entonces tú dices, por ejemplo, bueno, estamos llegando a la parte final ya del tema, y a manera de conclusión, si quiero decirlo así, y si no, bueno, estimados participantes, en este momento voy a hacerle un pequeño recuento de lo que hemos visto, y quiero por favor dejarles este recordatorio en su corazón. Recordemos la importancia de cuidar las emociones, de cuidar la salud y de cuidar la vida espiritual. Entonces, usted debe tener siempre en cuenta que todo va de la mano, el buen cuidado de la familia. Y voy concluyendo. Esto lo dejamos a manera de información para que usted pueda continuar con una vida sana, pueda fortalecer su fe. Y vamos cerrando hasta finalmente decir, este fue el tema, y bueno, esperamos que le haya sido de mucho provecho y de mucha formación para este día. Perfecto. Dimos una conclusión. La estructura del discurso tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, no diferente al sermón de la palabra de Dios, que puede tener un tema, un subtema, un propósito, que puede tener un desarrollo, que puede tener una ilustración, una reflexión, una conclusión, una aplicación. Con estos 3 puntos podemos organizar un discurso. Por ejemplo, si me invitaran a un discurso a dar un tema relacionado con la drogadicción, ¿yo qué haría? Bueno, haría una investigación acerca de la drogadicción y tomaría unos 2, 3 puntos. Y en esos puntos yo podría decirle cómo identificar a un chico que está en la drogadicción. Pero antes de eso, podría decir cuáles son los motivos, ¿cierto? Los detonantes para que un joven caiga en la drogadicción, vaya a buscar refugio con otras personas en estas adicciones. Y puedo hablar de cómo recuperarlos. Tenemos 3 puntos importantes.
Y lo vamos a hacer y ese tema va a ser de mucho agrado. De pronto este tema es para una fundación donde están trabajando en la recuperación de habitantes de calle o de adolescentes infractores, cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué hacemos frente a la situación? Tener muy claro el tiempo, tener muy claro la idea, el tema y la estructura del mensaje. ¿En qué es que fallamos? ¿En qué fallamos? Que a veces en la introducción soltamos todo el tema o mayor parte del tema. Que a veces en el desarrollo empezamos a repetir lo mismo de la introducción y nos volvemos monótonos. Y ya en la conclusión tratamos de repetir lo mismo para hacer un recuento y esto nos queda la repetición de la repetidera. No se le dio fluidez. Pero si tú organizas a tiempo la introducción, que es algo muy corto, donde le vas a dar a entender a las personas qué es lo que vas a hablar, y si desarrollas equitativamente los puntos, que no sean muy largos, al menos que no tengas una serie de enseñanza. Tienes 4 semanas para enseñar acerca de la justificación por medio de Cristo Jesús. Bueno, listo. Tienes 4 semanas, bueno, vas a tener mucho tiempo, pero en 40 minutos debemos aprender a sintetizar y a darle figura a lo que vamos a decir y que las personas se lleven un buen contenido para su casa. Eso es importante. Introducción, desarrollo y conclusión en el mensaje. No sé si hay alguna pregunta o hay de pronto un comentario. Si alguien desea comentar o preguntar, con mucho gusto. Aquí estamos para hacer. Perfecto. El ensayo del discurso. El ensayo del discurso. ¿Cuántos han ensayado frente al espejo? Por ejemplo, a mí me parecía muy chistosito eso, de que cuando empezamos nuestras clases de oratoria hace muchos años, el profesor nos decía, vístase como el día de la conferencia, porque usted debe vestirse, decía, porque no se sabe si la corbata no le quedó muy bien puesta o apretada con esa camisa y usted ese día la corbata va a ser su distracción y arréglese la corbata y arregle. Y en la mente tiene el cuello torcido, tiene la corbata suelta. Decía, arréglese como para ese día y hágase frente al espejo y empiece a leer el discurso o a leer lo que tiene preparado. Si no lo va a leer, empiece a recitarlo. Entonces, empiece a ensayarlo. Practique los gestos, la voz, las miradas, los silencios, los movimientos de las manos. ¿Para qué? Para que no te vaya a agarrar el nerviosismo y en el discurso estés agarrándote las manos o estés dándole mucho movimiento al micrófono o estés con el lapicero en la mano de pronto haciendo muchos movimientos o estés muy tendido sobre el atril o simplemente te estés distrayendo mucho con la corbata. Los nervios nos juegan muy malas pasadas. Yo creo que ya algunos aquí tienen experiencia, pero cuando se cambia de público, hay nerviosismo, hay nerviosismo. Entonces, leer lo que tienes preparado, practicar la voz. Por ejemplo, a veces por el nerviosismo, la voz se nos quiebra. Entonces hablamos como si quisiéramos llorar. Se nos quiebra la voz. A veces los gestos son muy exagerados. A veces no tenemos espacios, silencios. Hablamos sin puntos ni comas, hermano. Y este testimonio que les voy a contar y esto que les voy a decir es algo muy importante porque es que mire que el Señor ha hecho grandes cosas en la vida y por eso la gente que está en la drogadicción, uy, no tiene cómo parar. Los silencios, la tranquilidad. Por esto es que debo ensayar, porque cuando ensayo ya tengo más o menos organizado cuánto puedo durar. Ustedes imagínense que la primera conferencia que yo di, la di en un lugar llamado en un departamento, sí, una capital del departamento de Casanares, Yopal, en un lugar llamado La Triada. Había más de 1,200 alumnos que se iban a graduar ese año y tenían que asistir a esta conferencia como requisito. Y estuvimos allí
y yo no había visto 1,200 personas que no fueran de la fe, que fueran personas particulares, prácticamente estudiantes. Esta conferencia fue un éxito, pero el temblor de piernas comenzó 5 minutos antes y terminó 5 minutos o 10 minutos después de la conferencia. Tuve un temblor de piernas todo el tiempo, porque no era un público conocido, no era el público al que estaba acostumbrado. Pero ¿qué me salvó? Lo digo así, primeramente el Señor. ¿Qué me salva? Que había leído, había preparado, había meditado, había hecho cambios significativos, había hecho todo lo necesario. Y eso me dio seguridad de que no estaba perdido de lo que estaba diciendo. Estaba bien referenciado. Ese día hablamos acerca de los valores estudiantiles, algo muy importante. Y nos llenó de mucha alegría todo esto. Nos fortaleció muchísimo. Esa conferencia fue muy recordada. Allí esa universidad me da una certificación como conferencista y me abre un espacio maravilloso. Pero como les dije, el temblor de mis piernas empezó a acontecer fuerte 5 minutos antes, cuando me pasaron al estrado y yo vi todo ese resto de alumnos. Y yo no vi gente como vestida de una manera formal, vi gente de pelo largo, vi varios estilos, ustedes saben cómo son los universitarios, vi varios estilos y creo que eso me presionó inmediatamente, porque pensé que no les iba a gustar, pensé que no les iba a gustar y fue un éxito, pero el temblor terminó 5 minutos después que terminó también, 5 o 10 minutos después que terminó la conferencia. ¿Cuál fue la presión? Creí que de pronto no les iba a gustar. ¿Cuál fue la salvación? Que había ensayado, había preparado y todo estaba bien organizado. Entonces, noten ustedes lo que puede pasar. No sé si ustedes han tenido experiencias así, de pronto quisieran compartirla. ¿Cuántos han sentido mucho nerviosismo? No sé, de pronto Luciana, Elisa, Gerson, el pastor Eloy. No sé si han sentido ese nerviosismo. Sí, sí. Recuerdo una vez que era mi primera predicación y yo Sí, tenía 14 años. Y ese día justamente estaba mi papá. Entonces, cuando me dijeron, bueno, vamos a pasar a la predicadora, la hermana Elisa Muñoz. Y yo, bueno, agarré el micrófono. Cuando yo agarré el micrófono, yo quería salir corriendo. Yo quería dejar el micrófono y salir corriendo. Pero la gracia de Dios me ayudó. Y muchas veces perfecto. sí, muchos nervios. Me sudan las manos, eh, empiezo a mover el pie rápido. Y pues ya después que uno pasa, el Espíritu Santo toma el control. Pero siempre cuando uno ve una multitud que uno no está acostumbrado o que uno no Sí, está, como quien dice, relacionado, no conoce ese pueblo, siempre uno le da como claro que sí. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Dios les Eh, bendiga. Eh, Luciana. Sí, pastor, sí, señor. Bueno, y le damos paso al pastor Eloy después de Luciana. Dígame, Luciana. Bueno, esto la primera vez me sucedió, bueno, me pusieron a dirigir el culto, un culto en la vereda donde nosotros vivimos y pues la verdad no, de pronto es muy diferente, es una sensación muy, muy extraña. Se me cortaba la voz, las piernas se Los empezaba a nervios. mover, me movía de un lado para el otro, Sí, mi mirada no era hacia las personas, sino que por allá para otra al parte. piso, al techo, las Sí, sí, señor. ventanas. Las manos me temblaban, la voz se me cortaba, me dio tos, se me trataba de ir la respiración. No, una cosa tremenda. Eso fue un shock completo, hermano. Eso, entraste en shock. Pastor Eloy, si nos quiere compartir bueno, algo. yo tuve una experiencia cuando fui líder del distrito Nariño, ya siendo Sí, pastor.
Entonces Sí, yo estudié, yo soy tecnólogo en administración de empresas y invitaron todos los líderes del distrito, de todas las 150 iglesias, iban representantes. Cada comité llevan 3, 4 líderes. Eso había como cerca de unos 500 líderes locales. Y yo iba a la primera enseñanza de emprendimiento, enseñarle a toda esa gente emprendimiento, porque esa es la área más fuerte que yo tengo, la el que ministerio. maneja. Sí, la cámara de emprendimiento. Y así el liderazgo. Entonces, ese día, la verdad es que yo siempre cuando voy a dar eso, pues yo estudio mucho y busco conclusión allí, llevaba la cartilla bien específica, bien organizado, pero hermano, me agarró unos nervios ver toda esa gente, esos líderes allí, me agarró unos nervios. Y yo no miraba para arriba ni para abajo porque yo ya soy pastor y miraba, pero me agarró fue la gana de orinar. Hermano, antes de ir allá, pues ya sabía yo como media hora, fui como 4 veces al baño a orinar Sí, y ya sí, me iban a pasar y con ese deseo y esa sensación, nunca en mi vida me ha pasado eso, una cosa impresionante. Entonces, esa fue una experiencia que marcó mi vida en esa ocasión y fue la que más tuve tan intensa enseñando a los líderes. Pero ahí para acá, ya cuando me pasaron allá, ya me fue pasando los nervios como a los 10, 15 minutos y ya me acordé que yo ya venía enseñando muchos años acerca sobre eso. Y yo siempre he tenido la experiencia que sí, cuando antes de salir del pastorado, yo me preparaba. Yo grababa las prédicas, había que quitarle, había que aumentarle. Le decía a mi esposa, escucha esta sí. prédica, ¿será que lo hice bien? Y cuando entré en la iglesia, yo me iba solo para unas plataneras y yo ensayaba con ese vástago le colocaba ánimo, Arrepiéntete. sí. Y cuánta gloria a Dios, y yo mismo a gloria a Dios, y cómo iba a decir, y tengo lo otro. Entonces, todo eso, y eso yo le enseño al liderazgo, porque Sí, todo mundo comenzamos así, todo mundo nos pasa en Valencia, pero el maestro lo hace la repetidera, el estudio, la enseñanza, la sí, señor. dedicación, allí metido, eso es lo, imagínate, yo ya voy a morirme de viejo estudiando capellanía. ¿Por qué? Porque me gusta esto, me Una gusta el formación, ambiente, me gusta la pasión, y entre más usted aprende, usted sirve mejor a la sociedad señor. y hace mejor el trabajo. Entonces, pero uno pasa por momentos difíciles así, yo tuve esa experiencia. Claro. Imagínese usted. Y eso que ya tenía un tiempo de pastorado, pero ¿qué lo Claro, confrontó? El público. El yo ya tenía público lo 7 años, confrontó. yo ya tenía 7 años pastor, yo me acuerdo tanto, yo salí como a los 22 años y eso fue como a los 28 años que me tocó que dar esa conferencia por primera vez, pero Por nunca he primera tenido vez. esa experiencia de dar esa conferencia a los líderes. Y de ahí para acá tuve el privilegio que fue la primera y enseñé durante 4 años y medio todo el tiempo liderazgo y con proyectos y todo eso. 4 años en Nariño con proyectos y todo eso. Entonces, pero sí sentí como 15, 20 minutos que yo no había No se qué hacer. encontraba. No me encontraba, claro. La ventaja era que Entiendo. yo llevaba guías, siempre he sido ordenado en eso, con guías, con puntos, y entonces a lo que llegaba al punto, eso como que me daba pasión y ya. Yo dije, no, ya al final lo terminé, fue muy contento ese día, pero sí tuve esa experiencia muy tremenda. Sí, sí, sí. Fue lo mismo que me pasó cuando yo miré los alumnos, el público totalmente diferente, porque Ah, mi hermano, pastor, si usted hubiese preparado una prédica para líderes, una prédica, quizás no hubiese tenido tanto nerviosismo. Pero como le dio prácticamente fue un tema de emprendimiento basado en la palabra de Dios, claro que sí, claro, pero era un tema diferente al que ellos están acostumbrados como dije, a escuchar. No es un tema donde los aplausos le apoyan. En un tema como eso casi no hay aplauso porque es una conferencia que hay que aplaudir. claro. Ahí en ese tema uno entra, es como enseñarle a la gente a emprender, cómo hacerlo, que Exactamente. eso casi no se manejaba en la iglesia nuestra, no se manejaba años atrás. Ahorita sí se maneja, se le da a la gente emprendimiento, se le da temática de muchas formas. Esta conferencia que usted estaba diciendo acerca de la drogadicción, pero ya nosotros hemos estudiado, hemos tenido ya cursos de cerca con psicólogos y todo eso, cómo manejar toda la drogadicción, el noviazgo dentro de la iglesia. Entonces ya uno se va adaptando, pero en esos años atrás eso no existía, hermano. Eso no existía, Claro. eso era, Sí, señor. ahorita que es que no existía lo que estamos haciendo hoy. Ahorita es la ventaja, la bendición que el que no se prepara o el líder localmente que no quiera salir adelante porque no quiere, porque ahorita hay herramientas. Herramientas.
ahorita hay herramientas. Antes uno se arrollaba y era el mensaje que Dios le diera allí y Sí, buscar, señor. porque mucho lo que teníamos era me acuerdo tanto que era la concordancia que manejábamos, porque no alcanzaba para comprar un diccionario para hacer comparaciones, mira qué decía las palabras. Era solamente la concordancia, la Biblia y la concordancia, y ahí sacamos los mensajes. Eso hace 28, Sí. 25 años atrás. Exactamente, exactamente. Mira lo que nos estamos enfrentando a un mundo lleno de herramientas, ¿cierto? Que sirven para muchas cosas, para los cristianos formarnos y para el mundo querer seguir deformando al mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros ya usamos estas herramientas y tenemos la oportunidad de dar una conferencia, de dar una charla presencial o a través de una herramienta como esta, el Zoom, pues es algo de mucho valor. Ahora miremos, yo estaba acostumbrado a la parte presencial y el día que me tocó dar la primera conferencia virtual, hermano, yo no quería ni encender la cámara. Y eso que en la conferencia virtual tengo al frente, mire, tengo al frente mi diapositiva, la que usted está viendo, que está al frente también, yo aquí la tengo al frente. Tengo la oportunidad de verla todo el tiempo, tengo la oportunidad de darle un vistazo, de leer algunas partes. Pero si no hay un previo ensayo, si no hay una dedicación con la oratoria, siempre vamos a estar muy inseguros. Y el estar inseguros no le permite a Dios que seamos tan efectivos. Si nosotros somos la herramienta de Él, el vaso, y el vaso está tembloroso todo el tiempo, pues no va a haber una serenidad en el contenido. Entonces, la práctica de la oratoria es muy importante. Por ejemplo, más adelante vamos a ver todo lo que tiene que ver con las muletillas, que las muletillas es algo que nos traicionan demasiado y es el nerviosismo. El Señor viene, amén, y porque aquí estamos, amén, es algo fuerte. Y no se logra parar porque aparte de que es una muletilla, es un refugio de los nervios y un refugio de la poca lectura, de lo poco que tenemos que decir. Entonces, eso es muy importante. Perfecto. Hoy no vamos a hacer recesito, vamos a trabajar derechito hasta las 11:20. No le voy a dar recesito, vamos a trabajar Y yo derechito. pensaba que le íbamos a tomar un tintico, un gano café. Ah, también toma Gano Café. Yo aquí estoy tomando Gano Café. Claro, ese es el propio. Sí, pero entonces si tienen agüita y quieren traer el tintico acá, si alguien se los puede traer, lo podemos compartir, no se preocupe. Si la esposa, la familia tiene traigan el agüita por favor a los alumnos o el tintico. Y vamos a seguir compartiendo la clase. Perfecto. Ahora sí llegó el momento de la verdad, momento del discurso. Aquí es donde realmente nosotros sentimos todo. Aquí es donde le damos gracias a Dios por permitirnos organizar o lamentamos no haber organizado ese tema. Lamentamos tener la inseguridad. En el momento del discurso, el orador debe procurar estar o encontrarse en plena forma. Esta plena forma tiene dos interpretaciones. La primera, para muchos, ya los profesionales hablan mucho de mantenerse en forma, porque son personas que trabajan mucho el cuerpo. La parte de la gimnasia ya es la parte secular, ¿no? Pero la parte de la oratoria cristiana, si podríamos decirlo así, estar en plena forma es estar en el contexto de la situación, estar en el contexto de la situación. ¿Qué es importante? Que la noche anterior duerma bien cuando la noche anterior nosotros tenemos esa ansiedad, ¿cierto? Pero ¿qué te va a hacer dormir bien? Que tengas el tema preparado. Que llegues al discurso fresco el día que uno tiene que dar un discurso, tiene un evento, es el día a veces con más enredos. Con la mente despejada, una persona ocupada poco tiene oportunidad de tener la mente totalmente despejada. Hay que hacer ese esfuerzo de realizar una función de preparación, de oración, de búsqueda para tener esa tranquilidad. Pero lo que gira a nuestro alrededor es algo muy grande. Aparte de que nosotros sabemos que el mundo espiritual va a trabajar muy fuerte, el mundo antagónico, para que no logremos llegar a los propósitos. Esta parte se la voy a recomendar mucho. Es conveniente comer varias horas antes de la intervención con el fin de tranquilizar o realizar una digestión tranquila.
¿Por qué esto, hermano? Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando voy a conferencias y me dicen, ¿le gustaría comerse por alguito antes de subir? No, señora, gracias. ¿Le gustaría de pronto tomarse una agüita con gas? No, gracias. Yo tomo agua sin gas. Como varias horas antes. Trato de buscar realizar mis necesidades fisiológicas con antelación. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes, hermano. Porque en el ejercicio de las funciones, ¿a quién no le ha dado un malestar de estómago en medio de una situación como esta, hermano? ¿Y qué podemos hacer? Hermanos, vamos a interrumpir la conferencia porque nuestro conferencista, nuestro capellán, eh, tiene que ausentarse un momentico. ¿Qué dicen las personas? Va para el baño. O porque cómo se va a ausentar uno de un momento a otro. Entonces, esto hay que hacerlo con antelación. Por ejemplo, el tintico, el cafecito, que es muy importante. Antes de todo esto, yo me tomo mis cafés en la mañana, mi gano café, como dice el pastor Eloy, precisamente de ese es el que yo tomo, de ese es el que yo tomo. Y yo hago pues mi labor de tomarme el cafecito y todo antes de cepillarme, mantenerme eh, en forma, a eso le llamamos nosotros también mantenernos en forma, en contexto, irme listo. No como más nada por el camino, trato de no ensuciar mis dientes, bien cepillado, porque la persona que está para dar un discurso tiene que ser impecable, en la iglesia y en cualquier lugar. Una muy buena digestión. Por ejemplo, yo soy gordito y el hecho de que uno sea gordito, pues a veces la mayoría de los gorditos sufrimos de ansiedad, nos dan ganas de comer mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo tengo una conferencia para dentro de un mes, ese mes trato de mejorar al 100 mi alimentación. Uno, para de pronto no verme demacrado, para de pronto no verme inflamado. Todo esto. Y dar una apariencia. Bueno, finalmente el gordito es gordito, pero no hay cosa más satisfactoria que ver al gordito bien elegante, como ver al flaco bien arreglado. Desde que nos veamos impecables, qué bendición. Imagínese usted cuando nos dicen, viene el profesor Samuel y viene a hablarnos de educación y vemos un profesor mal vestido, mal afeitado, pues si va a tener su barba, pienso yo, pues que la tenga bien arreglada y si no, pues que esté bien afeitadito, pero entre medio afeitado y mal arreglado, pues la gente nos va a hablar de educación, cómo educar los hijos, cómo educar a la familia y ya nosotros inmediatamente estamos pensando de que de pronto este hombre conoce mucho del tema, pero no lo practica. Entonces, mucho más el capellán, mucho más el capellán. Esto es importantísimo. Estamos en el momento del discurso. Nosotros le decimos, esta es la hora de la verdad. Veamos esa presentación del orador. Dice, lo oportuno es que la persona responsable de conducir la ceremonia sea quien se encargue de presentar al orador, aportando algunos datos básicos de su biografía. Pero en otras ocasiones no hay presentación del orador. Hay momentos que a usted le preguntan, le dicen, Gerson, doctor Gerson, una pregunta. ¿Yo puedo hacer su presentación o usted prefiere presentarse en el momento que tome el micrófono? Entonces nos colocamos de acuerdo. No, pues si usted desea, haga mi presentación, una presentación breve. Mucho gusto, les quiero presentar a Hugo Camejo. Él es teólogo, docente de idiomas, esa es mi presentación. Teólogo, docente de idioma y también administrador. Entonces vamos a presentarle a Hugo Camejo. Él estará con nuestra conferencia aquí. Perfecto. Ya. Cuando yo entro, digo, bueno, buenos días. Ya nuestro maestro de ceremonia me ha presentado. Yo quiero saludarlos, darles gracias a ustedes por estar aquí y que nos permitan impartir este conocimiento para todos ustedes. Entonces, los datos que sean básicos y que no se extienda tanto
en la presentación, porque se da a entender que cuando alguien se presenta demasiado con tantos títulos, está queriendo como proyectar más allá, ir más allá, pues un poquito de su ego, y lo mejor es manejar un bajo perfil, pues la gente lo que le interesa realmente es lo que usted le va a decir. Claro que sí, ¿quién está al frente? ¿Qué título tiene? Pero más que título, obras. Entonces, por ejemplo, una vez el orador toma la palabra, empezará agradeciéndole al presentador de forma sencilla, dando un elogio, ¿cierto? Gracias a nuestro presentador, doctor Roberto, por estas palabras tan cordiales de bienvenida. Y quiero aprovechar estos minutos para ingresar a este tema tan importante, la presentación. Entonces, estamos presentando sus títulos. Veamos cómo va la intervención. Tenemos 2 puntos importantes. Primero, el discurso no consiste simplemente en leer un texto. La parte de las lecturas, cuando tenemos ayudas audiovisuales. Las proyecciones de las diapositivas. Por ejemplo, hay momentos que en la conferencia hay citas que se pueden leer textualmente. Pues hablamos de citas de un escritor o citas bíblicas. Citar digamos, un testimonio, citar un pensamiento. Entonces, a eso se le llaman citas. Cuando citamos esto, pues tenemos que leer textualmente. O de pronto hay información que se puede dar una lectura textual para aprovechar. Pero la intervención no es leer, porque entonces ya se convertiría en otro modelo de la intervención, de lectura o leída. Pero ya cuando se hace esta intervención, se conoce, pues, que realmente se viene a leer un documento. Pero en este caso las personas esperan una explicación y claro que sí, que se tome referencia de las diapositivas, de las proyecciones, pero que estas referencias se tomen para guiarse y no para quedarse allí. Porque aquí recomiendan, si eso es así, pásele entonces la lectura a los participantes y todos empezaron a leer. Empecemos a leer todos. La intervención tiene que ir encaminada a captar, mantener la atención al público. Dice, y facilitar la comprensión del mensaje. Por ejemplo, en algo que debemos ahondar es si nuestro nivel de oratoria, de léxico, es muy alto, o si de pronto hay personalidades en las que nosotros visualizamos inmediatamente que tiene un nivel educativo alto, pues debemos entender que el que tiene el nivel educativo alto va a entender fácilmente hasta desde lo más sencillo. Pero ¿qué hacemos nosotros para mantener prácticamente ese ambiente académico del lugar? Pues lo que hacemos es, si utilizamos una palabra de alto, un término de alto nivel de oratoria, de léxico, pues utilicemos sinónimos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar eh, la palabra altruismo, yo voy a decir, aquí tenemos al señor filántropo, altruista, generoso, bondadoso. Vea todos los sinónimos que nosotros pudimos hablar. Si yo le digo filántropo, de pronto no me van a entender en ese momento qué es un filántropo. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es un filántropo? ¿Qué es un filántropo? De un hermano me dijo, es como una especie de elefante, profe. Le digo yo, no tiene nada que ver con eso. Un filántropo es una persona de mucho dinero, ¿cierto?, que hace obras sociales gigantes. Se llama filantropía. Y el que la ejerce es filántropo. Pero hay otro término que se llama altruista. Y altruista es una persona que también le da muchos beneficios a quienes lo necesitan. Tienen de pronto empresas, capacidades económicas. Generoso, pues es una persona que da de su generosidad, de lo que tiene. Y bondadoso, que es también considerado como un generoso, porque da de su bondad, de lo que tiene, es paciente, ayuda, aporta. Entonces, note cuántos términos utilizamos. Y si yo estoy donde los abuelitos y le digo, aquí hoy estamos con el filántropo,
Pues el abuelito no me va a entender. El académico sí, pero voy a empezar a rebajarle. Él es un filántropo, podríamos llamarlo altruista, generoso, bondadoso. Eso hace que se encaje y estemos hablando al mismo nivel. ¿Qué les parece esto? Vamos a ver si tenemos de participación. ¿Qué les parece esto? El uso de los sinónimos para cada palabra, para cada término. Por ejemplo, yo los invito a que tomen, ahora no les digo el diccionario, sino la IA, que está en el mismo WhatsApp Meta, y busquen muchos sinónimos. Por ejemplo, vamos a buscar sinónimos de la palabra intervención, intervenir, aparecer, entrar, ¿cierto? Ahí pueden encontrar muchos sinónimos. Vamos a practicar sinónimos y vamos a practicar los niveles también de la oratoria. ¿A qué los animo? Por ejemplo, que busquemos palabras desconocidas. ¿Y dónde la encontramos? En las lecturas. Hagan lecturas. Hagan lecturas. Pueden ser libros cristianos, libros científicos, donde van a encontrar unos léxicos muy diferentes a los que usamos, pero que los podemos averiguar y podemos aprender algo de esto. Y en el momento de aprender algo de esto, nos vamos a fortalecer en nuestra capacidad de intervención de la oratoria. Ya nosotros vimos la clase anterior que la retórica son las reglas, que la oratoria es la práctica y que la elocuencia es la fuerza. Entonces, los términos le dan fuerza. Por ejemplo, no así, muchas veces dentro de la iglesia tenemos personas muy sencillas, y ya no se entienden y van aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje religioso, hay personas que no entienden el lenguaje religioso. Dicen, no, y están hablando como cosas de Dios, pero yo no les entiendo. Pero si es un hermano de la congregación, me va a entender súper, va a poder traducirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elevar nuestra oratoria, nuestro léxico, pero saber qué significa esa palabra y conocer sus sinónimos también. Porque ahora los capellanes se me van a un léxico alto y cuando termina el discurso dicen, no, no le entendimos porque ese hombre tiene un nivel de expresión muy alto, no le entendimos. Entonces, miremos cómo podemos hacerle orden a esto. Perfecto. El manejo de la voz. Aquí nos vamos a quedar un momentito. El manejo de la voz. Ya lo dijimos con anterioridad que por el nerviosismo, la voz nos puede jugar una mala pasada. En el manejo de la voz, cuidar la voz. Yo lo veo, por ejemplo, a veces en la oración, cuando los hermanos abren la oración. No sé si de pronto en sus congregaciones todavía existe este modelo. Nosotros manejamos un modelo todavía ortodoxo antiguo, que es que en la iglesia se abre oración y pasa un hermano, lee la palabra del Señor con los presentes y se postra de rodillas a la oración. Y por ejemplo, yo siempre miraba y que los hermanos empezaban a orar y empezaban a decir gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Dios. Y sí, estamos buscando el rostro. Pero como que no se cambiaba. Gloria al Padre, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria. Entonces empezaba mi preocupación. El hermano necesita ayuda frente a poder abrirse espacios para una mejor apertura en la oración del servicio. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues bueno, saber que muchas veces un tono monótono desconcentra a las personas, que el que va a buscar de Dios va a buscar de Dios. Pero pensemos en la gente que no está firme, pensemos en la gente que está llegando. Todo esto puede ser como cerrarles la puerta en la cara, porque ellos van a pensar que todo el tiempo está así. Y como la gente siempre trata de decir que estar en un culto es muy aburrido, pues no lo hagamos aburrido, porque Dios nos ha dado dinámica para esto.
Entonces, no debemos adoptar voces monótonas. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, ustedes han visto que por momento alzo la voz, bajo la voz, me detengo, hago una pausa y doy un punto final. Eso ayuda. Eso es una dinámica. Por ejemplo, un volumen exagerado destruye la tranquilidad del evento. Un volumen muy bajo genera la misma preocupación. Cuando la audiencia no se conecta, en algo nosotros estamos fallando. Excesos de sonido, mucha gente moviéndose, mucho desorden en el lugar, y todo esto debemos empezar a darle finalidad. Hay que modular la voz, subir, bajar el tono, cambiar de ritmo, acentuar las palabras. Todo esto ayuda a la atención del público. Por ejemplo, si estamos en una conferencia y dice, bueno, quiero ilustrar con una historia, y en la historia es que había una señora que venía en su caballo y venía corriendo y venía y de un momento a otro para. Yo estoy haciendo lo mismo con la voz de acuerdo a la historia, ¿cierto? Pero si yo le digo, y venía una señora a caballo y corría y corría la mente se tiene y dice, no, pero entonces no estaba corriendo. Decía, yo soy criado en el campo y decía mi mamá, las tres velocidades del burro, lento, más lento y parado. Entonces aquí debemos tener esta conjetura, subir el tono de acuerdo a la historia, de acuerdo al ritmo. Todo esto ayuda. Esto pareciera como, por ejemplo, las personas que les gusta ver mucho, les gusta ir al cine. Yo, por ejemplo, me atormenta el cine, esos sonidos. Entonces la gente que le gusta ir al cine porque quiere escuchar los sonidos de la película y que corren y dan el avance, la quietud. Steven Spielberg, que era un gran productor, no sé si vive todavía, decía que cada 10 minutos en una película había que colocar una acción para que la gente despertara y siguiera viendo la película. En este caso, nosotros no es que queramos entretener a la gente de esta manera, pero lo que sí queremos es que las personas que están al frente modulen su voz, mantengan el ritmo, cambien el ritmo cuando sea necesario, porque esto les va a ayudar. Por ejemplo, yo ya cuando predico o doy una charla, ya no estoy pendiente de esto. Esto se hace de una manera ya innata, porque se ha practicado. Pero he visto mucha frustración en charlas, conferencias de profesionales de mucho conocimiento, pero su voz no ayuda. Y como le digo, el capellán no solamente va a predicar, es una persona que va a dar conferencias. Por ejemplo, yo me imagino el hermano Gerson. El hermano Gerson, se ve que es un hombre dinámico. Eh, yo me imagino que el pastor Eloy no pierde la oportunidad de ponerlo donde es. O la iglesia no va a perder la oportunidad de darle al pastor Eloy un espacio donde pueda dar su conferencia, porque tiene la capacidad. O por ejemplo, Luciana. La iglesia no va a perder la oportunidad de darle nuevamente la oportunidad de dirigir un culto a Elisa. Elisa pastorea, hermana Elisa pastorea. Entonces, una persona que está involucrada en esto debe tener esta práctica para cada día hacer más agradable la llegada de esas personas. No solamente van a ser cultos. En una charla se va a necesitar mucho porque el culto tiene mucho respaldo de Dios y hay muchas matices. Levante su mano, un aplauso, es muy animoso, pero en una conferencia no pueden decir, levante la mano y diga gloria a Dios, porque hay gente que ni sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener un buen ritmo, porque no siempre vamos a estar al frente de la cristiandad. ¿Qué me dicen acerca de esto? Vamos a compartir un poco. Vamos a formular la pregunta. ¿Han estado ustedes en un lugar donde hay una persona dictando la charla y lo atormenta la voz? ¿Lo han visto? ¿Han sentido esto? Vamos a ver quién nos quiere compartir algo. Pastor Eloy.
Sí, hermano, claro, varias ocasiones y uno como pastor también tiene esa experiencia con los mismos miembros o líderes en la iglesia, que a veces uno tiene que mandar al de sonido y decirle, mérmele un poquito porque es que el hombre está que lo rompe uno de los judíos o fastidia con el sistema. Claro, eso en varias ocasiones hemos pasado por esa experiencia, de que a veces el que está dando el discurso o la enseñanza no es agradable, Sí, o a veces muy bajito, la gente se le duerme, entonces uno tiene que decirle, sí, dígale que le suba un poquito más o se pegue el micrófono. Claro, ese es permanentemente a uno que le toca trabajar, prácticamente puede decir casi todo está bien en ese sistema. Eso lo vive uno a diario, porque uno mantiene como pastor entrenando a la gente. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos mandan 2 años en un lugar, 3 años, y llega uno a un grupo nuevo otra vez a volver a entrenar gente y uno encuentra muchos líderes y muchas personas con falencias y tratar uno de ayudarle en esa parte. Y esas son las falencias que uno encuentra, muchas muletillas, mucha situación, muletillas en la iglesia, predicadores, lo que usted venía diciendo, hay predicadores, inclusive yo tengo un método que yo hay veces cuando lo saco a entrenar allá, yo me hago al frente por ahí y con un libro y le apunto los amenes que dicen y algunos dicen 200, 300 amenes, dicen más amenes o más gloria a Dios o más aleluya sí, 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 que lo que van a decir, pero ¿por qué lo hace uno como pastor? La idea es como para ayudar a superar a esa persona, que no se quede allí, sino que sea un líder. sí, Y yo siempre he tenido la ventaja que yo donde voy, yo miro a la gente como un líder. Por ejemplo, tengo la experiencia que aquí donde ministro, son como unos 42 líderes. Cuando recibí la iglesia no tenía cantidad, porque siempre me preocupo que ver la gente como liderazgo, que es importante. Y lo que usted me decía de Ejerzo, pues para algo está estudiando, ahí lo espera el, la Fuerza Naval, que son como 3.500 hombres, hay que mandar al hermano Ejerzo de capellán para allá. Y hay Bendito sea otro Jesús. batallón, está el batallón también que tiene como unos 1.000 hombres y está la policía. Entonces, si el hermano Ejército está estudiando, no es para tener ese título empolvándolo, sino que para ponerlo a camellar. Lo que le Eso, espera, mi mi hermano. hermano. Sí. Sí, perfecto. Pregúntale al que dice esa propuesta. Y el hermano como que se nos quedó, apagó la cámara. ¿Qué dice hermano Gerson? Tiene el trabajo al frente, mi hermano, para practicar todo esto. Bendito sea Amén, Dios. amén. No, gracias al Solamente, Señor. Sí. Ese es el propósito por el cual pues estamos capacitando. Estamos sí, capacitándonos para ejercerlo, porque es una realidad, pues ¿para qué estudias si se va a dar algo quieto? Entonces, como hemos venido hablando con usted, pues la idea es servir, la idea sí, sí, es ayudarle a esta humanidad, a este mundo que lo vemos, me disculpa la palabra, como pata arriba. Se ve, sí, hay una necesidad grande en la sociedad. Y si sí, depende de señor. nosotros, pues para eso estamos y para eso el Señor nos llamó, para servirle a Él. Y referente al tema, ha sido muy bonito el tema, muy, muy claro. Vea, en el caso, en una ocasión, nosotros estábamos estudiando el Instituto Bíblico y fue una docente, no recuerdo el curso que tenía, el estudio, no era un curso, el estudio que tenía, digamos Sí, que bien capacitada, no sé, odontóloga, bueno, el cierto el caso ya tuvo la primera clase y después le arrimó al instructor y le dijo, no, yo no voy me da pena esto, pero no voy a volver más. Nos dieron un receso como de unos 15 minutos, 10 minutos, y en ese receso ella se le arrimó al instructor, al pastor, que estaba sí, dando la clase allí, y le dijo, no, yo no puedo porque ustedes miro que ustedes hablan tan bueno, pero yo la verdad yo no entiendo nada. Y era capacitada, estudiada, hablando de acá lo singular. sí.
Pero el pero en léxico cuanto, no lo entendía. El léxico no, 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 cristiano. nada, el léxico cristiano no entendía nada, y dijo, entonces yo mejor, yo como que necesito una clase más básica, y estábamos apenas en la primera clase del Instituto Bíblico. Entonces digo, yo necesito una clase más básica porque esto está como muy avanzado y yo no, ustedes, miro que ustedes, el uno habla, el otro habla y se entienden bien, pero yo la verdad le soy sincera y no entiendo nada. Después el profe, el pastor, el instructor nos lo hizo saber, porque él dijo, ¿quién falta? Y no, que ya no falta. Entonces le dijimos, no, es que ella ya y nos explicó. Y ya, entonces es muy importante lo que se decían acá en este tema, de tener en cuenta los sinónimos, que aunque se refiere a lo mismo, es de vital importancia, ya que eh, con un sinónimo vamos a explicarle más bien a otro, aunque significa lo mismo, es decir, sin la palabra técnica. Necesitamos bajarnos más a una palabra más conocida, como más común, Más para darnos a coloquial. entender, sí señor, para darnos a entender a todo un público. Entonces, pues está siendo muy bueno y la propuesta está buena y la acepto. Bendito Dios, eso estuvo mejor todavía. Listo, perfecto, muchas gracias, Gerson. Ahí, Hay que mandar otro a preparar capellanía para que lo acompañe. sí, sí. Yo le No, decía ayer, ahí estamos. Ahí ya tengo la tarea yo. El otro puede ser el pastor. No, yo le contribuyo, le ayudo para que se prepare un compañero. perfecto, mire, yo le decía ayer a Gerson, le decía, vea, si la iglesia se lo permite, porque nosotros conocemos todo lo que se llama sujetarse. Y aquí nosotros le enseñamos, por ejemplo, al capellán, de que el hecho de que se gradúe como capellán con nosotros no quiere decir que se sale de la sujeción del lugar donde pertenece, que al contrario, que de la manera que se maneje la capellanía en ese lugar, pues él tiene que sujetarse, ¿no? Porque primero pertenece a la iglesia, acá es una institución, pero la parte que pertenece de responsabilidad espiritual es la iglesia local. Yo le decía a Gerson, podrían Eh, yo digo formarse eso, como coordinador. yo digo esto, pastor, y siempre manejo este método. Entre más uno sepa, hágase que no sepa mucho. Y Ah, entre más humilde y uno aprende para servir, no para para servir, enaltecerse delante de los hombres. Sí, yo, por la gracia de Dios, yo he definitivamente. tenido mucha oportunidad de estudiar. Yo sé, hermano Gerso sabe que yo soy un hombre muy empírico, muy emprendedor, manejo proyectos, manejo microempresa de una forma y otra. Y lo que me coloque a hacer, yo soy un pastor de todito, pero nunca me enaltezco, nunca digo, uy, es que lo otro no. Sé hacer hasta casas de madera, de construcción, cantidad de cosas. Entonces, pero yo siempre le digo, uno aprende para servir mejor. Sí, Y, señor. y si somos capellanes o lo que seamos, es para servir mejor en la viña del Señor, porque eso le agrada al Señor. Y eso es bonito servirle Así así. mismo. Así mismo. Así es, pastor, porque sujetarse bajo pues la jerarquía que Dios ha permitido en la iglesia, pues es una bendición. Eso mantiene el orden. Eso mantiene el orden. Y pues nosotros nos presentamos, por ejemplo, con los alumnos que yo tengo. También siempre les digo, no se vayan a convertir en el pie de tropiezo del pastor, porque aprendieron aquí algo, de pronto van a hacer, a preguntarle al pastor, ¿usted sabe esto? No, yo sí lo sé, pastor, y estoy estudiando. Y no, no, al pastor se respeta, a los líderes se respetan. Antes se acerca uno diciéndole, pastor, mira que estoy haciendo un curso bonito, no sé si de pronto le interesaría. Si lo necesita, le puedo pasar el contacto, ¿cierto? Y no decirle, mire, porque yo he tenido aquí algunos pequeños inconvenientes y me han llamado pastores. ¿Usted qué me le enseñó al capellán? Mire que aquí llegó ese hombre que él tiene que ir a servir a la cárcel, que yo tengo que darle el permiso. Y entonces le digo, bueno, voy a buscar entonces un pedacito de la clase grabada. Mire lo que yo le enseñé a mi pastor. Dice, no, es que el hombre me está diciendo algo totalmente diferente. Dice que tengo que darle cargos aquí en la iglesia. No, señor. Nosotros le enseñamos Sino el, que el respeto. hay gente que le hace daño el conocimiento y los Sí, cargos. Hay gente que lo enferma. Y ojalá que Dios nos ayude a todos nosotros. sí, Eh, exactamente. Que la capellanía realmente sea
un motivo para ayudar, como dice el pastor, a servir mejor en la iglesia. Por ejemplo, me gustaría ver el desempeño de Luciana cuando termine, de Lisa, cuando termine, sería muy hermoso verlo en esa labor. Por ejemplo, yo ayer tuve la oportunidad de recibir, me enviaron 100 nuevos testamentos para entregar y y tengo la oportunidad de poder visitar ciertos lugares donde vamos a ir a dar un apoyo, eh, pues social, y como despedida tenemos un Nuevo Testamento para cada persona. Pero, por ejemplo, yo congrego en un lugar. Si en un momento mi pastor me dijera, Hugo, es que de pronto usted está haciendo una labor que está fuera de la iglesia, entonces yo tendría que acercarme a él, explicarle mejor hasta dónde yo puedo llegar. Debemos sujetarnos cuando pertenecemos a un lugar. Listo, perfecto. Estamos dándole finalidad. No sé qué tenía por aquí Elisa para comentarnos, Luciana. Vamos a llegar hoy a, como no hubo recesito, vamos a llegar a la parte final hoy de la clase. Elisa, bendiciones. Bueno, nada, creo que todo el mensaje de hoy fue puntual y la verdad que a veces nosotros cometemos muchos errores al momento de exponer algo a las personas que están fuera de la iglesia. Por ejemplo, en una campaña, una actividad en una plaza. Queremos hacerlo tal cual como lo hacemos en la iglesia y no es así, porque la gente de la iglesia pues conoce más de Dios. Sin embargo, la gente del mundo o la gente que va o sea, va pasando por la plaza, quizás hay palabras o hay cosas que le van a llamar la atención, pero son palabras clave, palabras claras también contundentes exactamente para ellos. Y esta parte de cómo prepararse, me gustó mucho eso que usted dijo, que hay que prepararse por lo menos con un mes de antelación, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos, por ejemplo, lo agarramos un día o 2 días y ya nos preparamos. Y cuando venimos a ver, cometemos hasta errores porque no nos preparamos bien. Pero sí, eso de prepararnos, eso era, creo que uno lo hacía más cuando estaba en el primer amor, que le decían, bueno, hermana, me toca predicar tal día. Y uno decía, bueno, voy a prepararme un mes de antelación, ayuno y oración y leer la palabra. Pero ahorita que ya uno tiene experiencia, ya uno dice, no, ya me toca predicar el domingo, bueno, voy a prepararlo quizás el domingo en la noche. Y no debería ser así, no podemos perder la costumbre, porque mientras más uno se prepara, más uno tiene para darle a las personas. Esa parte también de cuidar nuestra alimentación a la hora de dar un discurso, para vernos bien, para no vernos demacrados, también me Sí, gustó muchísimo, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice que el que destruye el templo, que Dios le va a pedir cuenta que la persona que destruye el templo. Y pues a veces nosotros los cristianos estamos así, comemos, somos desastres con nosotros, incluso cuando nos montamos en el altar, nos montamos con malestares y la gente lo sí, nota. Y pues eso no está bien para demostrar que somos un cuerpo sano en Cristo Jesús. Somos ejemplos a seguir hasta en esos pequeños aspectos. sí, La cuestión de preparar el sermón o el discurso que hay que dar, esa parte también a veces nos equivocamos y que es bueno que usted nos lo recuerde a través de enseñanza. Porque a veces queremos dar todo de una vez. sí, Primero hay una introducción, luego hay un desarrollo y luego hay una conclusión para que la gente pueda entender. Y pasa eso, que a veces en la introducción decimos lo del desarrollo y después de la conclusión volvemos a repetir lo mismo porque no nos preparamos. O sea, hay un texto en la Biblia que dice que el caballo se prepara para la batalla, sí, pero lleva la victoria. Entonces, y también hay otro texto que dice algo así como que prepara tus labores antes de estar al campo. Y entonces nosotros a veces decimos, no, que todo lo hace Dios, pero no, porque también hay que estudiar la palabra, hay que estudiar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, hay gente que dice, Emma, que dice, no, ahí me toca dar tal tema, y está preparado. No, no, yo lo preparo más tarde. Y esa es la cuestión, que no le tomamos, no tomamos como quien dice esa parte de prepararnos como algo importante, sino que lo tomamos como algo más. Por eso es que a veces no somos tan eficaces a la hora de dar un tema o a la hora de dar cualquier cosa para el pueblo, porque no tomamos en serio ese momento de preparación. Por ejemplo, el pastor que tenemos ahorita acá en la Iglesia de Dios de Amor, él dice, los pastores tienen que prepararse con antelación, no pueden abrir la Biblia en el púlpito y de una vez decir, ah, esto es lo que Dios me habló.
sin preparación porque la gente lo va a notar. Y Sí. pues esto que usted acaba de decir es totalmente lo que muchos de nosotros lamentablemente no hacemos. Esa preparación para dar una introducción, desarrollo y una conclusión, para saber también cómo modular la voz, no muy alto ni muy bajo, o sea, ahí lo normalito. Y también dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios, pero no con emoción. A veces sí tratamos de que el Espíritu Santo se mueva, pero a veces también es emoción. Y se nota cuando es emoción, que la gente ya empieza como que a arrugar la cara. Empieza a haber un desbarajuste en el momento de dar el sermón. Todos esos temas, de verdad que me gustaron. Aunque ya uno lo sabe, pero a veces como cuando no se lo explican a uno, uno dice, bueno, eso es normal. Pero hoy que usted lo está explicando, yo digo, bueno, sí, es verdad, es que es importante saber todos esos temas para que cuando demos un discurso, ya sea en iglesia o ya sea fuera de la iglesia, donde Dios nos ponga, tengamos ética, tengamos valores, respetemos o sea, todo lo que nos pongan para poder dar un buen sermón, para poder llegar a las personas y para poder ser eficaces a la hora de dar cualquier tema que nos toque dar. Perfecto. Eso, Ah, eso está muy bien, Elisa. Muchísimas gracias porque mira que me trae a memoria una historia que es un poco chistosa, pero no sé dónde lo escuché, si de algo cierto, es como una ilustración a de pronto a temas que acontecen en la iglesia. Dice que una vez el pastor tenía que salir, tenía que predicar y antes de subir al púlpito le llegó una noticia, tiene que ir al aeropuerto y él le dice al líder, a un hermano que estaba allí. Él no encontró al líder principal, encontró un hermano y dijo, hermano, mira, hágame un favor, sube al altar, da una palabrita mientras yo voy al aeropuerto, que es muy cerca, y regreso. Era como a una cuadra, cuadra y media. Yo voy rapidito en el carro y regreso, porque es que voy a traer a un hermano. Entonces, en ese momento, cuando el pastor llegó, el hermano estaba encendido dando una prédica. Y estaba dando una prédica a las mujeres y le está diciendo, mire, hermano, usted tiene que ser una mujer ejemplar como lo era Silas. Por eso la Biblia dice Pablo y Silas, que Silas era una mujer dedicada, era una mujer que no dejaba a Pablo para ningún lado. Por algo aparece Pablo y Silas en la Biblia. Entonces, el hermano, por falta de conocimiento, piensa que Silas es una mujer y Silas, aunque el nombre es femenino, pues era un varón. claro, Entonces, imagínate. claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando el pastor llega y lo encuentra, las esposas estaban llorando, eso sí, el mensaje estaba llegando completo. Las esposas estaban llorando y levante la mano y diga, quiero ser como Silas. Y la esposa levanta, quiero ser como Silas. Ay, Entonces el padre. pastor se pregunta mucho y va y le hace el hermano, no, o así le hace no. Y dice, hermanos, y de paso, el pastor, y de paso hay un espíritu inmundo diciéndome que no. Ay, El Padre pastor Santo. se esconde detrás de la columna y salía y le decía, no, o sea, no, no, no diga eso. Y decía, y peor, ya se está manifestando, está sintiendo el poder, porque se Ah, esconde y me dice no, y el demonio está dentro del pastor, tráigamelo. no, es que pasa mucho, mucho cuando la gente no Sí, se prepara. entonces, ¿qué pasa? Pueden ocurrir caos y eso es algo, mi hermano, fallar en algo como eso dentro de la congregación puede traer una inestabilidad muy fuerte, hermano, muy fuerte. Puede traerlo. Aparte, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que el que grita mucho es porque no tiene argumentos y que para tratar de rellenar ese espacio de los argumentos, entonces se rellenan con gritos. Dice, si tú tienes argumento, puedes elevar la voz en un momento, sí, pero si tienes argumento, no hay oportunidad de gritar, Exactamente. porque uno no predica gritando. Pero cuando no hay argumento hay que rellenar como sea lo que falta. Ujú, Bueno, total. entonces, eso les quería compartir y bueno, vamos a darle gracias a Dios. No sé, la hermana Luciana, si tiene algo para decirnos. Gracias, Elisa. Gracias, Pastor. Parece que la hermana Luciana, ella a veces está en el trabajo. Cuéntame, hermana Eh, Luciana.
y me uní de nuevo. No, pastor, que pues ya lo que les comentaba que me pasó la primera vez, pues gracias a Dios ya no me suele pasar así. Eh, Más sin embargo, esta clase puedo asegurar que me sirvió mucho, mucho, muchísimo. Aprendí mucho porque algo que de pronto me suele suceder continuamente es que no controlo mi respiración, ¿sí? Entonces, pues al escuchar esta clase, aprendí mucho más. Muchísimas gracias, pastor. Amén, amén. Y vamos a aprovechar al final hacer ejercicios de respiración y también hacer parte de la práctica. Bueno, Pastor Eloy, usted comenzó orando. Por favor, este es su día. Oren por nosotros, con Amén, nosotros, por favor. amén, hermano. Hermano, quiero Sí. añadirle algo allí que cuando usted dice que cuando gritan mucho, Ujú. rellenan el mensaje Sí, y sí. allí es donde salen también a lucir las muletillas. Las muletillas, Exactamente. allí es donde los predicadores comienzan a decir, demos gloria a Dios, Mm, aleluya, amén. Y mm. comienzan a como rellenar esa prédica, ese vacío con las Sí, muletillas, sí, porque no hay una preparación con autoridad, no hay algo allí concreto. Entonces, el consejo, pues, sobra en esta tarde, en esta mañana, porque la enseñanza ha sido muy bonita, clara, pero el consejo es que uno tiene que prepararse, sí, señor. digamos, prepararse, llevar el tema bien organizado allí, porque si los nervios le toman una mala jugada, pues usted tiene por lo menos allí una guía, una base de a dónde usted salir. Entonces, ese es el consejo que, que sobraría en esta parte, porque este ha sido muy claro con la enseñanza y muy maravilloso. Sí, Y esto sí, nos señor. afirma el conocimiento de mucho tiempo atrás y nos ayuda bastante, pastor. Sí, señor. Amén. Entonces vamos a orar. ¿Y para cuándo la otra clase? Para el lunes a las 7 de la noche. Ah, como yo estoy nuevito en esto, pues entonces, Sí, sí, sí. Nos vamos listo, organizando, mi pastor. listo, mi hermano. Amén. Entonces oremos, soberano Dios, en esta hora, gracias le damos por esta oportunidad que nos ha regalado hoy, este día maravilloso, esta enseñanza, Señor. Gracias por los pastores, los líderes, las líderes que están allí también aprendiendo, Señor. Maravilloso eres tú, Padre Celestial. Gracias por esta linda oportunidad. Guarda, Señor, esta familia, capellanía, Dios mío, guárdala en el nombre tuyo, soberano Dios. Le damos gracias por esta linda oportunidad, Jesús amado. Amén y amén. Amén. Amén, Jesús. Bueno, familia en Cristo Jesús, muchas gracias. Hoy tuvimos a nuestro alumno, el pastor Eloy Palencia, a nuestro hermano Gerson también, que esta es como su segunda clase también, y a los hermanos que ya llevan aquí unos días. Aquí no paramos, como es por módulo, usted constantemente va a entrar, va a ver que personas nuevas y otras salientes, pero como es por módulo, no hay ningún inconveniente. Una preguntita, mi hermano. Sí, Para señor. hacerse todo ese material, ¿tiene algún PDF para fotocopiarlo? Sí, ¿Se señor. puede? En la misma plataforma donde entramos ayer a ver las clases grabadas, el lunes en la noche ya estará todo este material. Entonces, Porque ahí usted lo puede no- descargar, mi hermano. nosotros estudiamos, a mí me gusta así las cartillas. Sí, señor. Nosotros tenemos estudio de cada 3 meses, estudio ministerial y nos dan cartillita así. Es muy importante porque uno vuelve y otra vez coge la cartilla Sí, señor. y la Entonces, estudia. usted el PDF lo imprime y Claro, organiza su cartillita bien hermosa. Entonces, ya el lunes va a estar este material en plataforma. Así que muy agradecidos, pastor. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenido, muy contento de tenerlo aquí, muy participativo. Y el lunes nos veremos entonces. amén, amén, hermano. Gracias. Amén. Bendiciones. Un Dios le feliz Amén, bendiga. amén. fin de semana para todos.